Cordial saludo. Vamos a darle desarrollo a la fase número 4, estudio de caso, estilos de aprendizaje y enseñanza del curso de teorías del aprendizaje. Los integrantes son Cristian Arbeláez, Edwin Lobón, Carolina Locumí, Johnny Alejandro Arcos y quien habla Stephanie González. Esta capacitación está titulada Estilos de aprendizaje como elemento fundamental para los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula, la cual tiene como objetivo que identifiquemos y apropiemos los diferentes modelos y estilos de aprendizaje, de manera que los podamos aplicar en el aula con nuestros alumnos. En el transcurrir de esta capacitación vamos a ver 5 modelos de aprendizaje. El primer modelo de aprendizaje es el modelo de los hemisferios cerebrales. El modelo nace de la mano del psicólogo y ganador del Premio Nobel de Medicina Roger Wolcott Sperry y su equipo, con el objetivo de llegar a más conclusiones sobre las divisiones y funcionamiento del cerebro, en base al permanente tema de estudio del pensamiento. Este psicólogo dice que cada individuo posee dos hemisferios cerebrales, hemisferio derecho o lógico y el hemisferio derecho u holístico, los cuales son las partes en las que se divide el cerebro, relacionándose entre sí por las fibras nerviosas que transfieren la información que existe en el mundo exterior y que es percibida por medio de los 5 sentidos. Estas llegan a los hemisferios, las cuales la procesan de manera diferente, lo que quiere decir que a cada hemisferio le pertenecen diferentes formas de pensamiento. En el caso del hemisferio izquierdo, este posee un pensamiento lógico y analítico, cuantitativo, temporal, abstracto, secuencial, verbal, realista, lineal y simbólico. Mientras que el hemisferio derecho posee un pensamiento holístico e intuitivo, cualitativo, atemporal, concreto, global, no verbal, fantástico, aleatorio y literal. ¿Sí? El hemisferio izquierdo se encarga del manejo de cualquier tipo de símbolos, lenguaje, del lenguaje, las partituras musicales, entre otras cosas. ¿Sí? Este hemisferio procede de forma lógica, siendo más analítico y lineal, perdón, mientras que el hemisferio derecho es más eficaz en la percepción de los espacios. Es más intuitivo, cinético, global, imaginativo y emocional. Las habilidades de los hemisferios son el hemisferio izquierdo o lógico, es más escritura, los símbolos, el lenguaje, la lectura, la ortografía, la oratoria, escucha, sabe cómo realizar las cosas, localización de hechos y detalles, asociaciones auditivas y procesa una sola cosa a la vez. Mientras que el hemisferio derecho u holístico se le dan más los cálculos matemáticos, las relaciones espaciales, el canto y la música, la creatividad es más visual, sensibilidad al calor, formas y pautas, es más emocional y de sentimientos, expresión artística y procesa todo al mismo tiempo. ¿Cómo podemos aplicar este modelo en el aula? Para un buen aprendizaje es importante aplicar estrategias que complementan ambos hemisferios, estimulando todo el cerebro. Algunas estrategias que podemos usar en las clases son la interacción en trabajos en grupo, recalcar la puntualidad e importancia del tiempo, estimular el pensamiento lógico con actividades de comparar y clasificar, juegos de construcción con bloques para los más pequeños, entre otras actividades.
establecer objetivos de estudio junto a los alumnos, aplicar un enfoque multisensorial, realizar actividades experienciales directas y significativas y usar apoyos visuales, láminas, mapas mentales, líneas de tiempo, entre otras muchas actividades que podemos usar en el aula. Muy buenas, mi nombre es Cristian Arbeláez y esta es la presentación de las teorías de las inteligencias múltiples de Gardner. Bueno, esta teoría en sí nos habla de 8 tipos diferentes de inteligencias. Resulta que la ideó el psicólogo Howard Gardner, pues con unos colegas en la Universidad de Harvard, y básicamente la idearon para hacer contrapeso a las teorías de inteligencia única. Es decir, normalmente siempre se medía el IQ de las personas mediante el lenguaje y mediante la lógica o soluciones matemáticas. Entonces se creía que esta era la manera de cuantificar el conocimiento de una persona. Pero lo que hizo Howard Gardner fue pensar acerca de esto y decir, bueno, ¿por qué? Porque, por ejemplo, una persona que sabe de música o tiene otros talentos, no es medible ese tipo de talento o, digamos, inteligencia, como son los términos que él deriva, que él usó. Entonces él trae estas 8 inteligencias múltiples. En realidad la última es la más moderna, fue en los 90, en el 95 que se agregó, porque luego pensó que bueno, ya lo diré ahorita más adelante. Entonces, bueno, la primera inteligencia que se tiene es la inteligencia lingüística, ¿sí? Junto con la matemática que ya mencioné, que serán las primeras. Es decir, la inteligencia lingüística hace referencia a toda esa capacidad oral o gestual con la que cuenta cada persona para desarrollar este tipo de inteligencia. Es decir, que normalmente las personas que manejan este tipo de inteligencia son pues los escritores, los políticos, ¿sí? Las personas que hacen mucho más o sus carreras son uso de la palabra. En el lógico matemático pues es esta capacidad de razonamiento lógico de resolver problemas, que todo lo ven a través de esta óptica, y por supuesto son personas que están dentro del ámbito como las ingenierías, ¿sí? Los físicos, eh, todas estas personas, bueno, incluso dentro de la filosofía también, porque hace parte de la lógica, y entonces manejan todo este tipo, esta rama de inteligencias. La visual espacial, que es esa capacidad para idear imágenes, para dibujar, para tener todos estos detalles, para centrados en la perspectiva, tener todo este sentido estético, es esta inteligencia visual espacial. La musical pues es la que permite a las personas que poseen esa facilidad para tocar instrumentos, para leer música, para componer. La corporal y sinestésica es la habilidad de usar herramientas, ¿sí? O usar el cuerpo para expresar sentimientos. ¿Sí? Son las personas que tienen esa agilidad para expresarse, para determinar cosas mediante las acciones corporales. La intrapersonal son las personas que destacan que son capaces de acceder a sus emociones y sentimientos y reflexionar sobre ellos. Las que tienen esa inteligencia emocional que tanto escuchamos en psicología. La interpersonal es esa habilidad para detectar y entender los problemas de los demás y las circunstancias. Esas personas que tienen esa facilidad para de alguna manera comunicarse con otros, para ser líderes, para entender esas circunstancias. Y por último, la naturalista, que en esencia es como lo que compete a la supervivencia del ser humano, la que facilita pues el manejo de todos los recursos de la parte de la tierra y bueno, todo lo que incluye esto. Eh,
Gardner lo metió al final porque él entendía que esto era una de las inteligencias más básicas y que habíamos desarrollado a través de hace muchos años, ¿sí? Porque es como la primera inteligencia, la que de alguna manera los ayudó a sobrevivir a través de tanto tiempo. Bueno, y en contexto, como para cerrarlo, aunque siempre se tuvo pues en cuenta estas dos primeras, la lógica y el lenguaje, el trae a colación es esto que da, quitar este paradigma de que todas las personas nacemos con todas estas series de inteligencias y que en algún momento las vamos a usar para lo que sea, o sea, no solamente para una carrera o algo afín, pero de alguna manera vas a usar las otras en mayor o menor medida. Siempre hay personas que tienen ese desarrollo en ciertas inteligencias más que otras personas destacan mucho más en números, como otras personas destacan más en lo artístico, en los instrumentos, en la parte sinestésica. Entonces, ponen un ejemplo por decir que Messi no tiene entre Messi y otra persona, por ejemplo, eh, um, ok, entre Messi y Stephen Hawking de pronto no hay diferencia en cuanto a esas capacidades. Obviamente el uno es mucho más lógico y matemático y Messi pues por las razones más sinestésico, tiene más inteligencia corporal y eso, pero que todos tenemos de alguna manera ese desarrollo entre todas las inteligencias y que podemos desarrollarlas en buena medida. Muchas gracias. Bien, muy buenas tardes a todos, estimados tutor y compañeros. En este apartado o espacio daré una breve explicación acerca del modelo de Felder y Silverman, más conocido como la categoría bipolar. Bien, para comenzar, la categoría bipolar se la denomina como tal ya que entre sus categorías se manifiestan dos dimensiones, dos categorías o dimensiones opuestas. De ahí su nombre bipolar. Por ejemplo, tenemos intuitivo sensitivo, inductivo deductivo, auditivo visual, activo reflexivo, global secuencial. ¿Cómo nace este modelo? Este modelo fue creado en el año de 1988 por Richard Felder y Lindy Silverman. Bien, este modelo nace a razón de la necesidad de los estudiantes y de la necesidad de los maestros para poder desarrollar materiales que se adecúan a las capacidades sensoriales de los estudiantes, por ejemplo, visual, auditivo, reflexivo, etcétera. ¿Cómo se diferencia de este modelo de los demás? Pues este modelo se diferencia más que todo por la forma en que sus dimensiones se aplican a la vida estudiantil. Por ejemplo, los estudiantes comprenden la información y las formas de organizar la información mediante sus sentidos sensoriales, como lo dije anteriormente, por ejemplo, mediante los sentidos auditivos o visuales. Bien, ¿cuáles son los pilares o concepciones que estructuran el modelo? Los pilares o concepciones que estructuran el modelo, por ejemplo, tenemos 5 dimensiones que tienen como propósito el de proveer a los maestros y más que todos los estudiantes el de adquirir mediante estas formas de aprender, adquirir conocimientos que ya de por sí forman parte de nuestros sentidos. Por ejemplo, tenemos los sentidos como el tacto, la visión, el oír, la manera de reflexionar, la manera de practicar o deducir. Tenemos, por ejemplo, aquí una imagen que he colocado que muestra las categorías, por ejemplo, sensorial, intuitiva, más que todo relacionado con la practicidad, lo sensorial, las secuenciales, de manera de cómo los estudiantes aprenden, adquieren información paso a paso, de manera reflexiva, cuando los estudiantes mediante una lectura tienen esa manera crítica, reflexiva de obtener esa información o parte de la información auditiva, visual, inductivo, deductivo. Bien, aquí tenemos cómo se explica el modelo en el aula. Por ejemplo, aquí tenemos los ejemplos de una exposición de matemáticas, que lo cual el maestro mediante manzanas le muestra a los estudiantes la manera de sumar, restar, multiplicar. Aquí tenemos también la reflexión de un tema de lectura, que más que todos los estudiantes que son reflexivos logran captar parte y comprender parte de la información que se está viendo en el aula.
También tenemos la parte práctica académica de medicina, que es la parte sensorial, que por ejemplo los estudiantes de medicina ven una parte teórica, una parte teórica y pues muchos de ellos no logran comprender esa parte y necesitan de la parte sensorial, o sea, de practicar poner en práctica dichos conocimientos. La importancia de este tema para los docentes es de crear formas y materiales didácticos que logren llevar a cabo el entendimiento de la información, ese entendimiento de conocimiento y profundizar dichas teorías hacia los estudiantes. Y no solo que los docentes logren adquirir esa destreza de poder que los estudiantes comprendan, sino que también los estudiantes conozcan esos estilos de aprendizaje y que ellos los pueden aplicar a su vida. Bien, muchas gracias por ver este video. A continuación, mi siguiente compañero. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Johnny Arcos y el día de hoy quiero hablarle del modelo de los cuadrantes cerebrales de Ehrman. Aquí vemos un claro ejemplo en esta imagen y ya vamos a hablar de ellas. Este modelo inicia por el estudio de Ehrman, quien elaboró este modelo inspirado en los conocimientos del funcionamiento cerebral. Y él la representa con una esfera dividida en 4 cuadrantes que resulta del entrecruzamiento de los hemisferios izquierdo y derecho del modelo de Sperry y de los cerebros cortical y límbico del modelo de MacLean. Aquí podemos ver el cortical izquierdo, que es la parte analítica donde podemos encontrar comportamientos en personas como de una forma distante, que son poco gestuales, también que son muy brillantes, que son críticos, que son irónicos, que son muy individualistas. Ya en estos procesos de análisis los podemos encontrar con un razonamiento de la lógica, le gustan los modelos, las teorías, y tenemos también el límbico izquierdo, que es la parte procedimental, esta que está aquí de verde. Y en la procedimental encontramos un comportamiento introvertido, una persona que es emotiva, que es muy minuciosa, que es monóloga, que le gustan las fórmulas, que es fiel, que defiende su territorio. Y en esos procesos es una persona que planifica, que estructura, que verifica, ¿ya? Y dentro de las competencias de esta persona encontramos que es una persona que administra, que es organizada, que es muy trabajadora. En el límbico izquierdo, el derecho, encontramos el empático, que es este que está aquí en rojo. Y el empático es una persona extrovertida, emotiva, espontánea, que le gusta idealizar, es muy espiritual y que reacciona mal ante las críticas. Dentro de los procesos de esta persona se mueve por los sentimientos, por las emociones, es muy afectiva. Y en las competencias encontramos que es una persona que le gusta mucho el diálogo, que le gusta interactuar con los demás, que escucha, que tiene la necesidad de compartir. Y dentro del cortical derecho encontramos la parte creativa, que está aquí de color amarillo, y es una persona original, que tiene buen humor, que le gustan las discusiones, que salta de un tema a otro, que tiene buen discurso. Dentro de los procesos es una persona con mucha imaginación, con mucha visualización, que le gusta actuar, ¿ya? Entonces, dentro de estos cuadrantes vemos el operar, el pensar, el crear, el aprender y el convivir con el mundo. Tenemos también que este modelo, en las evidencias teóricas, nos encontramos con unos docentes venezolanos, Ruiz Bolívar, Gardier, que también implementan ya con base también a otros estudios donde Ehrman determina los estilos individuales y grupales de pensamiento, ¿ya? Dentro de estos
teorías y estudios encontramos ya lo que vimos anteriormente, que era el modelo del cuadrante cerebral y el modelo de Sperry. Ya entre estos dos está el modelo de Sperry y el modelo de MacLean. ¿Cómo implementar esto en el aula? Ya nos proponen que hay un cuestionario de 120 preguntas que permiten identificar en el aula de clase aquellos estilos de aprendizaje con que se identifican los estudiantes, ya que vimos que dentro de estos hemisferios, dentro de esto que define Herman, nos encontramos distintas personalidades, nos encontramos a distintos sujetos que tienen ciertas formas y características muy propias. Y con este estudio nos va a permitir poder como identificar esta persona o este estudiante, cuál es el cuadrante dominante, ¿ya? Dependiendo así, podemos generar ensayos para la comunicación de ideas, podemos generar actividades lúdicas, actividades de teatro, de poesía, de expresión. Podemos generar también actividades donde el estudiante dibuje, donde el estudiante haga cuadros comparativos, cuadros sinópticos, donde el estudiante pueda sentirse cómodo y que el docente pueda entender qué actividades puede promover para que el estudiante se sienta cómodo y así desde su forma de ser pueda expresar de la mejor manera y se pueda pueda interactuar con los demás en la forma como él se expresa. Muchísimas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Carolina Lufumi Medina y en el día de hoy les estaré hablando acerca del modelo de aprendizaje de David Cole. Para dar inicio a mi presentación daré respuesta a las siguientes preguntas: ¿cómo nace el modelo y en qué se diferencia de otros modelos? De acuerdo a los aportes del autor David Cole, entonces surgen por tres factores: genética, experiencias de la vida y exigencias del entorno. Lo que lo diferencia de los demás es que David Cole opina que el aprendizaje óptimo es el resultado de trabajar y abordar la información en las siguientes etapas. Primera etapa, actuar; segunda etapa, reflexionar; tercera etapa, teorizar; cuarta etapa, experimentar. El autor ha identificado en cada una de estas etapas a un grupo de estudiantes, el cual estaré dando especificaciones en la siguiente diapositiva. Al conocer estas etapas, el autor sugiere que es importante el análisis de la conveniencia de precios adecuados que cubran las necesidades de cada una de las etapas. Queriendo decir así que si usted identificó qué tipo de estudiantes tiene en cada etapa, de esa misma manera le va a presentar los materiales adecuados. En la siguiente presentación, a través de unos ítems, cada etapa. En la primera etapa, la llama saca un bien donde muestra especificaciones de estos estudiantes y dice que son personas con habilidades en áreas como abstracción, conceptualización, experimentación activa, que se desempeñan mejor en situaciones en donde hay una mejor solución de problemas. En la segunda etapa, ¿sí?, la relaciona con el ítem divergente, donde encuentra habilidades dominantes en las áreas donde se encuentran personas o estudiantes con habilidades dominantes en las áreas en las áreas de aprendizaje concreta y observación reflexiva. Aquellos son buenos organizando, son personas emocionales, creativas y son lo opuesto del estilo convergente. En el ítem de asimilador, lo relaciona con la etapa número 3, dice que la creación de modelos teóricos, en este caso es aquellos estudiantes que se enfocan por
por el tema de lo teórico, estas personas muestran mayor interés por las ideas abstractas y no tanto por las personas. Trabajan en las ciencias básicas y aprecian y disfrutan la planificación y la investigación. Y por último, la última etapa, le asigna el ítem de acomodador, donde especifica que son enfocados a la experiencia, las personas, los estudiantes son enfocados a las experiencias concretas y les gusta la experimentación activa. Disfrutan de la elaboración de experimentos, asumen riesgos y estas personas son buenos trabajando de manera realista. Cuando se trata de solucionar problemas, utilizan el enfoque de ensayo-error. Se observa que lo contrario es la similar. Bueno, en esta parte aquí tenemos cómo se aplica el modelo en el aula, en los diferentes ítems que él nos plantea. Voy a mencionar algunos. En el converger actividades como manuales, proyectos prácticos, gráficos, mapas, entre otros. En el divergente plantea lluvia de ideas, ejercicios, acción, proponer nuevos enfoques a un problema, etc. En el aprendizaje asimilador, el plantea utilizar actividades como realización de informes, investigaciones sobre temas y demás. Y por último, en el aprendizaje plantea actividades como trabajos grupales, ejercicios imaginarios, trabajos de expresión artística, etc. Para llevar a cabo una relación entre estilos de aprendizaje y procesos de enseñanza, es necesario que el educador conozca, identifique los estilos de aprendizaje y haga una correcta apropiación de la información y la lleve a la realidad en el entorno educativo. ¿Cuándo la lleva a la realidad? Cuando hace el proceso de enseñanza, porque si conoce los estilos de aprendizaje, en este caso ya mis compañeros han mencionado algunos, que son el modelo de los hemisferios cerebrales, modelo de Felder y Silberman, inteligencias múltiples, y hoy yo les hablé acerca del modelo de Cone. Ya usted como docente o educador identifica estos estilos y podrá realizar mejor su proceso de enseñanza en el entorno educativo. Y finalmente concluimos hasta el momento, ¿sí?, para llevar a cabo esta relación, que los estilos de aprendizaje son aquellas fortalezas y distintivas específicas que permiten llevar a cabo tareas intelectuales y psicológicas. Los estudiantes reciben y procesan la información en diferentes maneras. Al momento de planear la clase, se debe tener en cuenta como un factor clave que permite mejorar e innovar el desempeño de los estudiantes en el entorno educativo. Todo esto hace relación a la unión de estilos de aprendizaje y procesos. Muchas gracias.